El 13 de mayo de 1917, la Santísima Virgen María se le apareció a tres pastorcitos en Fátima, Portugal, pastorcitos analfabetas. Todo lo que la Santísima Virgen María profetizó en Fátima, Portugal, se ha cumplido al pie de la letra, no ha faltado ni siquiera el punto en la i. Le digo a los tres pastorcitos que Lucía viviría muchos años, pero lo que era Jacinta y Francisco, poco tiempo después se irían con ella. 2 años después, la peste española se llevó a los dos niños. Profetizó que la Gran Guerra, en ese entonces la Primera Guerra Mundial, acabaría pronto, pero que pronto llegaría una guerra peor si la gente no se convertía, no hacía oración y penitencia. Para el papado de Pío XI, 1917 fue el mensaje. El papado de Pío XI empezó en 1922, 5 años después terminó en 1939, cuando ya había empezado oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Dijo que verían una gran luz antes de esa guerra en los cielos de Europa. Vieron la aurora boreal, algo poco común en la Europa del Sur, lo que es Portugal, España, Francia, Italia, algo muy común en la Europa del Norte, los países nórdicos, el norte de Gran Bretaña, Suecia, Noruega, Finlandia y la rusa siberiana. Profetizó que Europa perdería la fe, algo impensable en ese momento. La cristiandad en Europa estaba a borbotones, la devoción en cada país europeo. Actualmente Europa ha perdido la fe. De ahí viene lo que dijo el Papa Benedicto XVI: a Europa hay que volverla a evangelizar. Para que creyeran en sus mensajes, la Santísima Virgen María le dijo a los tres pastorcitos que anunciaran que el 13 de octubre haría un gran milagro, el 13 de octubre de 1917. Hay que ponernos en el contexto y en el contexto histórico de Portugal en esa época. Portugal era un gobierno masón, totalmente anticristiano. La cristiandad estaba sufriendo un gran ataque. A los niños psicológicamente los torturaron, haciéndole creer que sus otros dos primitos ya lo habían hervido y les mostraron un tarro de aceite y diciéndole: mire, esta es Jacinta, mire, este es Francisco, mire, esta es Lucía. Declaren que los mensajes de la Santísima Virgen María salieron de su cabeza, que usted se lo inventó. Los niños se mantuvieron firmes en el mensaje de la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen se apareció, nos mostró el infierno y nos dijo que hay que tener arrepentimiento, hay que tener conversión y hay que hacer oración, lo que es el núcleo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las apariciones de Fátima son cristocéntricas. El 13 de octubre de 1917 la Santísima Virgen María prometió un gran milagro. Mucha gente acudió, se cree que por lo menos 60,000 personas. Eso es un estadio de fútbol, usted no engaña a 60,000 personas. Estaba lloviendo a cántaros. La gente se embarró los pies hasta las rodillas. De un momento a otro empezaron a ver cómo el sol empezó a bailar. El periódico de la época, que era el único periódico oficial en Portugal, se llamaba O Século, manifiestamente masón y anticristiano. No pudo tapar el sol con un dedo. El sol bailó. Llegó un momento en que el sol empezó a acercarse a la gente. La gente empezó a gritar asustada: es el fin del mundo. Acabó el milagro. Cuando se dieron cuenta, todo estaba seco, incluyendo sus vestiduras, y estaban limpios, y ellos no habían sufrido ningún daño. La Santísima Virgen María para ese 13 de octubre dijo: si la gente no se convierte, los errores de Rusia se esparcirán por el mundo. Los tres pastorcitos no entendieron qué quiso decir con Rusia. Ellos no conocían la palabra Rusia. Ellos pensaban que le hablaban de una mujer o de la burra del vecino que se llamaba rusa. A finales de octubre de 1917, ¿qué pasó? La revolución bolchevique, el comunismo se tomó el poder en Rusia. La Santísima Virgen María luego siguió apareciéndosele a lo que era Sor Lucía cuando ya se hizo monja. Dijo que el tercer secreto de Fátima, que ya es un secreto que se conoce a voces, que es el mismo secreto de Akita, Japón, que es el mismo secreto que se dio en Garabandal, que es el mismo secreto que se está dando en Medjugorje, es el mismo secreto que se le ha dado al padre Gobi, en el famoso libro azul del padre Gobi. Es un secreto a voces. Dijo que el tercer secreto se tenía que publicar en el año de 1960, el papa de esa época. El papa de esa época era Juan XXIII. El papa leyó el tercer mensaje de Fátima y dijo: este mensaje no es para mi papado, porque él ocultaba algo. Iba a ser el Concilio Vaticano II, la debacle de lo que fue la Iglesia Católica. Entró el liberalismo con todas sus malditas herejías y con toda su porquería. ¿Cuál es la última profecía de la Santísima Virgen María? Todas se han cumplido al pie de la letra. Incluso profetizó
la llegada de Juan Pablo II. Ella dijo, para el reinado de Juan Pablo II, la sede de la Iglesia Católica tiene que dejar de ser el Vaticano y tiene que pasarse a Fátima. No obedecieron. Ningún papa ha hecho caso a los mensajes de Fátima. Su mensaje es la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y de manera particular cada uno de nosotros consagrarnos al Inmaculado Corazón de María, porque ella dijo, al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Esto es el rezo del Santo Rosario, y no es solamente un rezo, es un arma. Con esto, esta fue la herramienta más fácil, más simple que Dios nos dejó para derrotar el mal en el mundo. No rezar el Santo Rosario en familia sería como si a usted le llegaran a la casa, golpearan en su casa, usted se asomara por la ventana y una persona le dijera a usted, hola, muy buenas, vengo a traerte esta moneda de oro, y tú le dijeras, no, gracias, estoy ocupado viendo novelas, estoy ocupado viendo noticieros, estoy ocupado viendo Instagram, estoy ocupado viendo Twitter, TikTok, un reality. Todas estas cosas están hechas científicamente para volvernos idiotas. Somos una generación idiota. Para salir del idiotismo hay que volver otra vez a la médula de lo que es el ser en la oración a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, la búsqueda de Dios. Visitar el Santísimo Sacramento del altar donde está la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Jesús Eucaristía es el Emanuel. El Emanuel queda corto con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Sí, ese es el Emanuel, pero es más su presencia viva en la Eucaristía. Si nosotros no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, nos va a pasar lo mismo que al pueblo judío, que tuvieron a su Mesías y no lo reconocieron. Nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo Eucaristía y no lo reconocemos. Son los dos pilares más fundamentales, más sencillos para salvar al mundo. El rezo del Santo Rosario y la visita del Santísimo Sacramento del altar. Que Dios los bendiga y que la Virgen María de Fátima gobierne nuestros corazones, gobierne nuestras mentes, para liberarnos. El preludio del Inmaculado, el triunfo del Inmaculado Corazón de María es el preludio al triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y del reinado del Sagrado Corazón Eucarístico de nuestro Señor Jesucristo, que está a la vuelta de la esquina. Así se fue, sin editar. Que Dios los bendiga.